Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más a este espacio. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que está en boca de todos y que involucra a dos nombres muy conocidos, Halil İbrahim Ceylan y Esla Türkoğlu. Una canción, unas palabras y un silencio que lo cambian todo. La noticia comenzó a circular cuando Halil İbrahim Ceylan sorprendió a sus seguidores con una nueva canción dedicada nada más y nada menos que a Esla Türkoğlu. El actor y cantante decidió plasmar en letras una emoción intensa, y lo hizo de una manera que generó impacto inmediato. El público quedó dividido, y en cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de comentarios, reacciones y debates. Esta canción nació de lo más profundo de mí, dijo Halil en el escenario mientras presentaba el tema. Con una voz cargada de emoción agregó, no importa lo que se diga, esta letra es mi verdad, mi forma de hablar sin filtros. El público lo escuchó en silencio, y cuando terminó la interpretación, los aplausos fueron tan intensos como los susurros de sorpresa. Las palabras de la canción fueron interpretadas por muchos como un mensaje directo a Esla Türkoğlu. Algunos versos parecían revelar sentimientos que habían estado ocultos, y otros sonaban como una confesión pública. Fue ahí donde comenzaron las discusiones entre los fans. Por un lado, un grupo de seguidores celebró la valentía de Halil por expresar lo que siente. Es un artista auténtico, y esta canción lo demuestra, escribía una fan en Twitter. Pero, por otro lado, hubo quienes consideraron la acción como demasiado arriesgada, incluso invasiva. No todo se debe decir en un escenario, menos si hay sentimientos personales de por medio, comentaba otra usuaria. Mientras tanto, Esla Türkoğlu ha mantenido un silencio absoluto. Su ausencia de respuesta no hizo más que encender aún más la curiosidad. ¿Por qué calla? ¿Es una forma de darle importancia a lo ocurrido, o simplemente está eligiendo no alimentar la polémica? Las especulaciones no se hicieron esperar. Quizás está sorprendida y necesita tiempo para asimilarlo, decía un presentador en un programa de televisión. Otro opinaba, el silencio también es una respuesta, y a veces, más fuerte que cualquier palabra. Halil, lejos de evitar el tema, ha seguido interpretando la canción en sus presentaciones. Durante uno de sus últimos conciertos, miró fijamente al público y declaró, cantar esto me da fuerza, porque no le debo nada a nadie más que a mis emociones. Sus palabras fueron recibidas con una mezcla de aplausos y gritos de emoción. Entre los asistentes, se escuchaban frases como, es un valiente, y otras como, está jugando con fuego. El fenómeno no se detuvo en los conciertos. Programas de televisión, revistas y portales digitales empezaron a analizar verso por verso de la canción. Algunos expertos en música decían que la composición era una de las más sinceras de Halil. Otros insistían en que, más allá de la calidad artística, lo que mantenía el interés era la conexión con la historia personal de ambos artistas. El revuelo alcanzó un punto más alto cuando los programas de entretenimiento comenzaron a invitar a expertos en comunicación y psicología para opinar sobre la situación. Algunos argumentaron que lo que Halil hizo fue un acto de honestidad artística, una manera de liberar sentimientos reprimidos a través de la música. Otros, en cambio, advirtieron sobre los peligros de mezclar la vida privada con la exposición pública, señalando que un gesto así podía tener repercusiones emocionales no solo para él, sino también para Esla. En las redes sociales, los seguidores no solo discutían sobre la canción, sino que también compartían teorías sobre la relación entre ambos. Se viralizaron antiguos videos donde aparecían juntos en entrevistas, y cada mirada, cada sonrisa, era reinterpretada a la luz de esta nueva canción. Siempre hubo química entre ellos, decía un comentario con miles de me gusta. En contraposición, otros insistían en que todo formaba parte de una estrategia de marketing bien planificada. Los medios internacionales tampoco tardaron en hacerse eco. Portales en distintos países comenzaron a publicar artículos sobre la controversia. Una canción que divide opiniones, titulaban en España.
En Latinoamérica, algunos canales de espectáculos dedicaron secciones enteras a analizar el fenómeno. Ali y Esla, que ya contaban con fanáticos fuera de Turquía, se convirtieron en protagonistas de un debate global. Por su parte, los fan clubs organizaron campañas digitales. Unos lanzaron etiquetas como #apoyo a Lil, defendiendo el derecho del artista a expresarse libremente, mientras que otros crearon #respetosla, exigiendo consideración hacia la actriz y su silencio. Esta división no hizo más que aumentar la tensión en el ambiente digital. Un detalle que no pasó desapercibido fue que, pese a la presión mediática, Esla Turkoglu continuó con sus proyectos profesionales como si nada hubiera ocurrido. Grabaciones, eventos y entrevistas previamente agendadas siguieron su curso, aunque los periodistas siempre intentaban introducir preguntas sobre la canción. Su respuesta era siempre la misma, una sonrisa amable y un cambio de tema. Este gesto fue interpretado como elegancia y fortaleza por algunos y como frialdad por otros. En paralelo, algunos analistas comenzaron a señalar que la canción de Ali podía marcar un antes y un después en su carrera musical. No es solo un tema más, decía un crítico en una revista especializada. Es una declaración artística que quedará asociada para siempre a su imagen pública. Sin embargo, también advertían que esta decisión podía cerrarle puertas en ciertos ámbitos profesionales donde se valora la discreción. Mientras tanto, los rumores sobre una posible respuesta de Esla en forma de entrevista o declaración seguían creciendo. Algunos programas de televisión aseguraban tener fuentes cercanas que afirmaban que la actriz estaba considerando romper su silencio. Otros, sin embargo, dudaban de que lo hiciera, pues su estilo siempre había sido el de mantener una vida privada alejada del escándalo. En medio de esta vorágine, lo cierto es que la canción se convirtió en un éxito rotundo. Las plataformas de música registraron millones de reproducciones en pocos días, y el video oficial acumulaba comentarios en todos los idiomas. El fenómeno superó fronteras y transformó una expresión personal en un acontecimiento cultural. La incógnita permanece, ¿será este episodio recordado como un acto de valentía artística o como una imprudencia sentimental? Solo el tiempo lo dirá. Lo único seguro es que Halil İbrahimseven y Esla Turkoglu han quedado, una vez más, en el centro de todas las miradas, atrapados entre la música, el silencio y la interpretación colectiva de un público que no deja pasar ningún detalle. Y así, queridos seguidores, la historia continúa desarrollándose, alimentada por cada gesto, cada palabra no dicha y cada nota de esa canción que parece haber abierto una caja de emociones imposible de cerrar. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Halil İbrahimseven fue valiente o imprudente? ¿Debería Esla Turkoglu hablar o seguir callando? Déjenme todas sus opiniones en los comentarios, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo video.